Dice triarticulación social. La triarticulación del organismo social, también tripartición, triformación o trimembración del alemán, aquí está en el alemán, o simplemente, bueno, la palabra en alemán, es una organización de la sociedad propuesta por el filósofo austriaco Rudolf Steiner en el año 1919, cuando publicó los puntos centrales de la cuestión social, que es lo que estamos leyendo. Steiner redactó este escrito pocos meses después del final de la Primera Guerra Mundial, en una situación de nuevos impulsos sociales. A partir de una crítica exhaustiva de la omnipotencia del Estado unitario, Steiner desarrolla sistemáticamente el concepto de la trimembración social, en la que la vida pública está estructurada en tres ámbitos: la vida cultural espiritual, la vida jurídica y la vida económica, en donde cada uno de estos miembros puede y debe desarrollarse libremente según su propia estructura y orden. Rudolf Steiner muestra también cómo un nuevo orden social solo se puede realizar sobre la base de un nuevo concepto de capital y de la propiedad. Esto habría que revisarlo porque a veces en Wikipedia, ustedes no sé si saben, pero cualquier persona puede redactar eso, ¿no? Y eso, si el tema no es de mucho interés para público, estas revisiones se hacen muy demoradas y a veces nunca las borran, nunca las corrigen. Yo creo que esto no es así. De todas maneras, hay que revisarlo a ver si esta última oración es correcta. Yo revisé de antemano el pie de página y me lleva a una cosa que es sin sentido. Entonces, no sé, esto creo que no es así, pero de todas maneras voy a revisarlo mejor. Bueno, sigo leyendo. Tres grandes esferas de actividad. Esta concepción constata la existencia de tres grandes esferas de actividad en la sociedad, que son de naturaleza diferente, pero actúan imbricándose. Estas son las tres ramas o las tres entidades que tienen que ser autónomas, independientes, pero sí estrechamente unidas, ¿no? O sea, entrelazadas, ¿no? Y dice así: la esfera espiritual y cultural, en un sentido lato del término, lo espiritual, lo cultural, lo social, y la ecología y lo humano, o sea, todo lo que tiene que ver con el crecimiento cultural y espiritual de cada ser humano que, corre, que está en la sociedad, ¿no? Concierne a lo que está aislado de cada individualidad y debe ser incorporado al organismo social. La otra esfera es la del derecho y de la política, que es la elaboración y seguimiento de las reglas que permiten la vida de la sociedad, que concierne a las relaciones entre las personas. Y la otra es la esfera de la economía, la producción, circulación y consumo de bienes y servicios, que engloba todos los productos de la naturaleza o de la producción humana. La tripartición o triformación del organismo social consiste en tres máximas directrices de las diferentes funciones sociales, siendo estas libertad, igualdad y fraternidad. Rudolf Steiner concibió la libertad como principio básico que debe regir la vida cultural y espiritual, la igualdad como pilar fundamental del ámbito jurídico legal y la fraternidad como sustento imprescindible de la actividad económica. En la educación esto significa desarrollar en el niño las bases para un pensamiento claro y preciso que tienda a la libertad, sentimientos auténticos que respeten a los demás en un marco de igualdad de derechos y obligaciones y una voluntad vigorosa capaz de sustentar responsablemente la fraternidad en la vida económica del porvenir. Según este modelo, se trata de instaurar la libertad en el alma, cada individuo de desarrollar su originalidad en la esfera cultural y espiritual, libertad de la educación, no ceñida al patrón del Estado, favorecer la creación personal. La igualdad en el espíritu, cada hombre está sometido a las mismas leyes de nacimiento y de muerte, y en la esfera política jurídica los mismos derechos y deberes para todos. La fraternidad en el cuerpo, todos son habitantes de la tierra, y en la esfera económica, entrada, entrada al lugar de competición, se conoce la libertad económica, capitalismo, y la igualdad en la economía, el comunismo, en el tiempo de pasar a la fraternidad en la economía. Como les decía, esto lo escribe, no sé, algún seguidor de Steiner. Algunas cosas hay que mejorarlas. Eh,
Después las vamos a hablar y se van a dar cuenta de algunas cositas que hay que mejorarlas. Y esto es como otra cosa que él pone aquí. La sociedad u organismo social funciona sanamente cuando los tres poderes tratan a la vez de manera autónoma, coordinada en colaboración respetuosa para el bien común de todos. Eso es correcto. Y una patología del organismo social. Actualmente, según este principio, la esfera económica tendería a imponer su dominio sobre los intereses legítimos de los otros dos. Entonces, cuando una de estas ramas, de estas esferas, domina más a otra, es que está el organismo social enfermo. La sociedad civil, el tercer poder. En este momento, la sociedad civil se descubre como la institución principal de la esfera espiritual y cultural y como uno de los tres poderes mayores de la sociedad. Bueno, esto no sé por qué lo puso. Y eso es todo lo que está en Wikipedia. No sé si quedó más claro o más enredado. ¿Ustedes qué piensan? Buenas, buenas. Bien, bien. Eso es, según lo que Steiner quiere más o menos decirnos, obviamente esto es de algún seguidor de Steiner, ¿no? Pero lo que es libertad, igualdad y fraternidad es como una de las cualidades que deben estar en toda la sociedad humana, pero hasta el fin de los tiempos, ¿no? Hasta que el apocalipsis se cumpla, mejor dicho. O sea, eso va de aquí para el final. Eso es como una de las características que la jerarquía de la humanidad debe desarrollar. ¿Sí? Libertad, igualdad y fraternidad. Y libertad incluye el amor, igualdad del amor y fraternidad del amor, ¿no? Eh, probablemente estas tres características se deben ver reflejadas en nuestra o en lo que Steiner pretende que sea el organismo social, ¿no? Entonces, en ese aspecto sí están relacionadas. Pero obviamente Steiner también dice que de aquí al hay, digamos, cambios. El ser humano antes de cumplir su meta va a tener muchos cambios. Entonces, probablemente este nuevo orden social que Steiner propone es para, de pronto, para este periodo cultural, el quinto periodo posatlante, ¿no? De pronto el que sigue sea otras cosas. Entonces, así creo que es que se contesta, Pri. Ok. Vladimir, ¿ibas a decir algo? De acuerdo, Vladimir, de acuerdo. Realmente está muy general. Incluso tiene, este me parece que es un error. Hay que revisarlo, esta última oración. Creo que es un error. Y definitivamente no habla mucho de lo que se desea, pero lo principal creo que era esto, a modo de súper resumen, ¿no? Obviamente hay que mejorarlo bastante. Pero ibas a decir algo. Sí, totalmente así es. O sea,
Lo que Steiner quiere decir es que ninguna de las tres esferas debe prevalecer sobre las otras. Tiene que estar en igualdad, en equidad totalmente, independientes, autónomas, pero sí entrelazadas. O sea, en este momento obviamente se nota mucho la enfermedad del organismo social porque el capital es el que domina a los demás. Pero asimismo, hay ejemplos donde esto puede estar por encima de los otros o esto otro está encima de los otros. Es difícil de así hablarlo con mis propias palabras, pero hay ejemplos de esto, cuando uno de estos se sobrepone a los otros. Entonces sí, así es la cuestión, Pri. No solamente la capital, es uno cuando está por encima de los otros está enfermo, sino que cuando cualquiera de los otros, de las tres esferas domina sobre las otras, es que está enfermo. Ok, ok. De acuerdo, así es, así es. De acuerdo, así es. De hecho, aprovecho la pregunta que Felipe hace, porque Wikipedia, bueno, Wikipedia tiene cosas muy chéveres, muy buenas, que como es el acceso a toda la información. El problema es que cualquier persona redacta y a veces no lo revisan. Y si no hay quien revise, queda la primera versión que escribieron. Y eso es un problema muy, muy grande porque yo he encontrado errores. No aquí tanto en Steiner, de hecho no he revisado mucho Wikipedia sobre Steiner, pero sí en otros temas, muchos errores. Y quedan, ¿no? Y a veces se demoran en corregirlos. Vamos a ponerlo. En PRI, ¿ibas a decir algo? Exacto. Cuando se repite muchas veces, la acaban por creer. Ese es el problema. Entonces, en inglés también está, incluso tiene más texto y la primera parte parece que lo hubiera hecho una persona y la parte final pareciera que lo hubiera completado otra persona. Vamos a verla. Ahí ven el cambio que quedó en inglés. Ok, bueno, aquí es más largo el texto, no es como el articulito chiquito que estaba en español, este es más largo y tiene más citas, ¿no? Definitivamente está este artículo mucho mejor hecho que el de español porque la única cita que estaba en el español estaba errada. Estas las citas las tiene correctas. El problema, como les decía, pareciera que lo hubieran hecho dos personas. A las citas finales, sinceramente, no sé, no deberían ir ahí, porque no citan a Steiner, sino personas que opinan sobre Steiner y le dan como si fueran ciertas, y eso es un error. Vamos a ponerlo aquí, este mismo artículo en inglés va a traducirlo, entonces aquí ya queda en español. Es el artículo en inglés, pero lo traduje con el navegador, ¿no? Entonces dice así, la tripartición social es una teoría social que se originó a principios del siglo XX a partir del trabajo de Rudolf Steiner. De importancia central es la distinción entre tres esferas de la sociedad, la política, la económica y la cultural. Esto es lo correcto. La idea es que cuando la economía
la cultura y la política son relativamente independientes entre sí, se controlan, equilibran y corrigen mutuamente y por lo tanto conducen a una mayor salud social y progreso. Así es. Ajá. Esa es una buena... O sea, el que escribió esto la entendió, mejor dicho. Esto no debe confundirse con la economía del laissez-faire, no sé quién será. A Steiner le preocupaba más bien que las empresas no pudieran comprar leyes y regulaciones favorables y que los gobiernos deberían regular la economía y las protecciones para los trabajadores de manera imparcial y no ser corrompidos por participar en los negocios. Una esfera de la vida suscita intereses que surgen solo dentro de esa esfera. Fuera de la esfera económica solo se pueden desarrollar intereses económicos. Si uno es llamado a salir de esta esfera para producir juicios legales, también entonces estos serán simplemente intereses económicos disfrazados. Este ejemplo es el que actualmente nuestra sociedad, digamos en su mayoría de los países, están cometiendo ese error, ¿no? Donde los intereses económicos por debajo de cuerda, ya sea, por lo general siempre es con corrupción, obligan o hacen, no obligan, sino que por corrupción hacen que hagan leyes a favor de los intereses económicos, ¿no? Y eso está mal. La triple dimensión social tiene como objetivo fomentar igualdad y la democracia en la vida política, perdón, la libertad en la vida cultural, arte, ciencia, religión, educación, medios de comunicación y cooperación sin coacción en una vida económica libremente contractual. Entonces esto es como un buen resumen. En 1917, durante la Primera Guerra Mundial, Steiner propuso por primera vez lo que a menudo llamaba la triple dimensión del organismo social. Luego, en 1919, durante la Revolución Alemana, que siguió al final de la guerra, varios colegas le pidieron a Steiner que dirigiera y dirigió una campaña pública a favor de las tres ideas sociales. En 1922 dictó una serie de conferencias sobre la economía desde la triple perspectiva. Steiner sugirió que la independencia cooperativa de estos tres ámbitos sociales podría lograrse tanto a través de cambios relativamente graduales y a pequeña escala en las empresas individuales, como mediante cambios relativamente rápidos a mediana y gran escala en regiones económicas enteras e incluso en sociedades enteras. Steiner insistía en que los cambios a gran escala solo podían implementarse si eran aceptados por la voluntad de la mayoría de la sociedad, es decir, democráticamente. Steiner rechazó toda ideología, esto es importante, caracterizándola como una restricción e imposición sobre lo que viven las personas. Bueno, ¿esto se entiende, esta oracióncita? Vale. ¿Alguien más? Bueno, vamos a ver lo que aquí, esta cita sí está. Digo, Vladimir, de cualquier partido político, ya sea es lo que has dicho y cualquiera. Esos que dijiste son un ejemplo, sirven de ejemplo, claro. Acá hay una cita, esta cita del texto del artículo en inglés es muy bueno porque sí son correctas. Te sale aquí. Esto es lo que dice Steiner, ¿no? Porque estas citas sí están bien. Ninguna circunstancia de partido, ningún proyecto de partido tiene parte alguna en lo que se presenta hoy ante el mundo como impulso para el triple orden social. O sea, esos partidos políticos hay que acabarlos. Eso es lo que más o menos quiere decir Steiner. Ninguno, ¿no? Nada, nada tiene parte de este impulso, excepto lo que se puede adquirir en el curso de la vida, dedicada a aprender y a conocer las necesidades, las exigencias y las condiciones y las circunstancias de todos los muchos seres humanos que conviven en las diversas clases. Entonces, para Steiner, que haya partidos, eso es malo, de cualquier tipo de partido, ¿no? De izquierda, derecha, centro, cualquiera. Bueno, muy bien. Mm, ¿Alguien quiere decir algo, opinar, algo más, preguntar o sigo en la lectura?
Bueno, va a seguir. En cambio, Steiner buscó crear condiciones en las que las personas mismas pudieran actuar creativamente dentro de la economía a través de lo que él llamó asociaciones, así como a través de lo que hoy en día a veces se llama capitalismo de negocios y partes interesadas de propiedad de administradores. Dentro de la política, a través de formas más participativas de democracia directa, y dentro de la cultura, a través de la autonomía de los maestros y otros trabajadores culturales. Todos los programas ideales deben ser descartados, todas las recetas deben ser descartadas, todo se coloca en el impulso inmediato a la capacidad individual. Steiner describió cómo las tres esferas se habían ido independizando a lo largo de miles de años, evolucionando a partir de antiguas teocracias que gobiernan todos los aspectos de la sociedad, luego separando gradualmente la vida puramente política y jurídica, comenzando en la antigua Grecia y Roma, y por último la vida puramente económica a partir de la revolución industrial. Steiner vio esta tendencia como una evolución hacia una mayor independencia de las tres esferas en los tiempos modernos. Sin embargo, ahora esta evolución debe ser asumida con intención consciente por la sociedad. Pero aquí contesta un poquito lo de la pregunta tuya. Steiner sostenía que era socialmente destructivo que una de las tres esferas intentara dominar a las demás. Por ejemplo, la teocracia ocurre cuando un impulso cultural domina la económica y la política. El capitalismo no regulado y socialmente irresponsable permite que los intereses económicos dominen la política y la cultura. Y el socialismo de Estado significa que las agendas políticas dominan la cultura y la vida económica. O sea, estos tres ejemplos son enfermedad del organismo social. Espero, ya con eso creo que está muy claro, ¿no? Muy bien. Ya lo demás, pareciera que lo hubiera escrito otra persona. Ahí dice cosas muy, muy raras. Se las voy a mostrar, por ejemplo. Por ejemplo, esto pareciera que lo hubiera escrito otra persona. Steiner influyó en el fascismo italiano. Eso es totalmente falso. Que explotó en su dogma racial y antidemocrática. Los ministros fascistas Giovanni Antonio Tután, apoderado del duque antroposófico, se convirtió en antifascista. Bueno, eso sí puede ser verdad. Después de participar en el gobierno de Benito Mussolini. O sea que este se convirtió de fascista a antifascista. Pero lo que era falso era por acá abajo, creo. Mm, eh, bueno, ustedes después lo van a leer si quieren. Mm, ese escrito es bastante interesante. Lo bueno es que tiene sus citas y ustedes pueden ver algunas que sí son ciertas y otras que citan autores que hablan sobre Steiner y algunos lo critican, ¿no? Entonces deben darse cuenta de cómo está escrito este artículo. Bueno, muy bien, no sé si alguien tiene alguna pregunta, comentario. Sí, de acuerdo con lo que dice Vladimir. Privas, tiene la mano levantada, ¿vas a decir algo?
Sí, de acuerdo, ese es el espíritu que el grupo siempre debe mantener. Buscar la verdad ante todo y entre más personas participen, es más probable que uno encuentre la verdad, ¿no? Entonces, ese es, ese es como el espíritu del grupo. Totalmente de acuerdo con eso. ¿Alguien más quiere opinar algo? ¿O continuamos ya con el texto de Steiner? Ustedes dirán. Vale, vale. De acuerdo, muy bien. Entonces voy a proyectar el texto de Steiner. Me dicen cuándo se ve.